Vamos a decorar una bandeja de plástico y le vamos a dar una imprimación de yeso para que luego el color lo coja bien, cubra bien toda la bandeja. Vamos a empezar. Empezamos cubriendo todo bien con el yeso. Yo voy a dar más de una capa para que quede bien cubierto todo. Y ya va así, ya nos va a coger muy bien el color que luego queramos poner y vamos a proteger bien la bandeja. Pero esta la dejaré secar y luego voy a dar otra mano más. ¿Veis cómo queda la primera mano? Yo voy a seguir dándole, le voy a dar, como veis ya le he dado tres manos de la imprimación de yeso para que así nos cubra bien toda la bandeja. Y ahora lo que vamos a hacer es, para que el color lo coja bien, vamos a darle ahora 3 capas de pintura acrílica blanca por todo y otra vez. Vamos cubriéndolo todo bien. Yo le voy a dar tres manos. Es como ahora coge bien, darle de tres capas de yeso de la imprimación, pues ahora nos cubre muy bien toda la bandeja. Yo le voy a dar otras 2 manos para que me quede totalmente cubierta y así nos quede más bonita. Y ahora os lo enseñaré. Como podéis ver, ya tiene la bandeja por todos lados las 3 manos de pintura acrílica. Y ahora lo que vamos a empezar es a decorar con estas servilletas. Vamos a ir pegándolas por trozos, hacer una composición y a ver cómo nos va quedando. Bueno, como podéis ver, ya he quitado las 2 capas de la servilleta que viene por detrás y ahora lo que vamos a hacer es pegarla. Vamos a centrarla bien en el centro, el motivo decorativo. Esta servilleta vamos a centrarla bien en el centro y yo voy a utilizar el Decopage satinado, que es la cola que vamos a utilizar para pegarla. Entonces, que esté derecha, bien puesta. Y vamos a empezar siempre vamos a hacer siempre del centro hacia las esquinas, hacia afuera. Vamos a ir dándole. Voy a dar un poco por los bordes para que se queden bien pegados por todos los bordes. Ya está. Ahora esto ya está. Yo lo voy a secar. Se puede dejar secar solo o si no lo podéis secar con un secador
o pistola de calor. Yo lo voy a secar con la pistola de calor porque quiero darle otra capa después para protegerlo más. Bueno, ya le he dado la capa, ahora le voy a dar la segunda capa del barniz, del pegamento, para protegerlo más. Podéis ver como ya le he dado la segunda capa y lo voy a dejar secar. Lo que voy a hacer ahora es recortar estos trocitos para ir poniéndolos por aquí, por todo alrededor de nuestra bandeja. Mirad, lo que he hecho ya es poner y cortar ya los trocitos y he hecho una composición de cómo quiero ponerlo. Y ahora lo único que tengo que hacer es pegar cada una en su sitio. Vamos a quitar el papel que viene detrás, como siempre. Y lo empezamos a pegar. Bueno, ya lo tengo todo puesto. Vamos a pegar. ¿Veis cómo le doy ahí a los bordes? ¿Habéis visto cómo se me ha levantado un poquito? Porque es tan pequeño el papelito que hay que insistir en los bordes para que no se nos levante luego y que se peguen bien. ¿Veis cómo va quedando? Aquí voy perdiendo. Me van cayendo. Vamos a pegar esta otra, más o menos por aquí. Ya nos queda poco. Voy a centrar un poquito aquí. Así. Bueno, como podéis ver, ya he puesto todo. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo secar. Y luego le voy a dar una segunda mano
para que por si hay alguna esquina o algo se me seque, se quede mejor puesto. Ahora lo que voy a hacer es, como he empezado aquí, a decorar todo con esta pintura que es para hacer con el mismo tubo de hacer relieve, es de color plata, y lo que voy es decorándolo todo poco a poco. ¿Ves? Voy ir haciendo puntitos para ir decorando poquito a poquito todo. Sí, poquito a poco. Ahora estoy decorando todos los bordes con el mismo perfilador de plata, haciendo puntitos pequeñitos para darle un toque más bonito. Luego ya le daré barniz para que lo deje todo protegido. Bueno, como podéis ver, ya he decorado la bandeja, le he dado unos toques de plata haciendo puntitos con esta pintura que es tiene con el mismo tarro, perfilador, se le va dando tiqui tiqui. Entonces, eso ya está seco y todo, y ahora lo que voy a hacer es darle con el producto, el Mod Podge, el barniz para proteger la bandeja. Le voy a dar 2 capas, dar una que seque y dar otra. Así ya protejo, y como es bastante bueno, que se puede meter en las vajillas, claro, esto en las vajillas no, eso quiere decir que se puede lavar bien. Entonces le voy a empezar a dar por todo que seque, y así nos va a proteger todo muy bien. Como veis, le estoy dando una capa bastante generosa, porque así nos lo protege muy bien y se puede limpiar muy bien. Bueno, ya está dada la primera capa, le deja un aspecto brillante. Entonces lo que vamos a hacer es dejarle secar. Y como tenía una taza, había aprovechado para hacerle un conjunto de yo en una taza, lo que le he decorado también con el perfil de plata. Lo que le voy a hacer es también protegerla para poder lavarla bien. Vamos a darle el barniz. Ya veréis cómo queda todo el trabajo cuando esté terminado.
ya está nuestra bandeja terminada y le echo una taza al conjunto.